Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos en el Arsenal de Plumas. ¿Cómo estás, Tony Guillén? Director, muy buenas tardes. Bienvenidos sean aquí a Ultimátum Digital. Gracias, pues comentarles, hoy es viernes. Ya, Viernes, y el cuerpo lo sabe. Lo sabe, a relajarse un poco, Sí. pues extremando desde luego los cuidados que Así es. nos han recomendado por el asunto de la pandemia. Pues ayer entrevistamos en este estudio al nuevo presidente del PRI estatal. La verdad es que un hombre muy equilibrado, muy ecuánime. Sí, tiene Con- claro muchas cosas, Sí, ¿no? no, Eso y, fue... y tiene una trayectoria dentro del PRI muy importante, muy sobrio. Hoy me reuní con un expresidente del PRI y me decía que el PRI tiene ahora a un dirigente que no está confrontado con nadie, tampoco trae ligas, o sea, amarres, o sea, pertenece a este clan o a este grupo político como otros. Él ha tenido un trabajo muy Profesional, diría, ¿no? Héctor Robelo Báez va a resultar, es muy prometedor su liderazgo, porque tiene, por su característica de hombre de partido, la posibilidad de congregar, consensar con todas las fuerzas que están al interior del PRI. Así es de que me parece muy interesante. Y hoy dimos a conocer, nos hiciste favor de subir a nuestra plataforma, maestro Tony Guillén, Sí. la designación de Erubiel Lorenzo Alonso Así como nuevo delegado del Comité Nacional del PRI en Chiapas. Así es, sí. Él releva a Jorge Salomón Azar, que es el exgobernador de Campeche, con una gran experiencia política y partidista, pero que no pudo hacer mayor cosa. No se entendió con el líder Julián Nazar Morales y ya tiene más de un año que es Sí. delegado, pero no pudo hacer nada, no se conoció ningún trabajo, que de todas formas el PRI pues está muy menguado políticamente, no tiene una capacidad de acción, y eso pues tiene que ver con la inercia que se generó, pero Sí. esperemos que ahora, como se acerca el proceso electoral, sea una situación diferente, con Erubiel Lorenzo Alonso como delegado y con Héctor Robelo Báez como presidente del PRI estatal. Así es, a mí me pareció muy clara la entrevista que ayer sostuvimos con Héctor Robelo, que tiene muy claro por dónde empezar, Así es. cómo avanzar y bajo qué criterios. Eso es muy importante porque regularmente tú entrevistas a algunas personas actualmente vinculadas a algún partido político y son muy retóricos, Sí. muy discursivos, qué vamos a hacer, Mucha retórica. que échale ganas, ¿no? Yo creo que puso sus puntos claros sobre la mesa. Uno, qué ha pasado con el PRI y luego hablando llanamente, pues sí, no podemos tapar el sol con un dedo, dice, ¿no? Lo que Así pasó, es. que la gente le pregunta qué ha pasado con la corrupción, evidentemente habla de Peña, Sí. de estos pactos o las alianzas que hacía antes y que no consideraban la plataforma ideológica del partido, y que eso los ha llevado a la crisis actualmente que hoy están. Así Y es. reconocerlo, admitirlo, me parece de sabios para su propio liderazgo que está comenzando, que él no empieza de cero, obviamente, porque tiene mucha experiencia, Sí, por pero supuesto. admitir varias cosas y tener una perspectiva. Además se le veía bastante optimista, Sí, pero claro. también muy realista, firme sí. en estos asuntos que, si como lo explicaba en sus palabras, que fueron las partes que retomamos en la nota del día de hoy como entrevista, que si cada uno nuevamente vuelven a jalar para su parcela, así decía la Así lo palabra, dijo, ¿no? Sí, claro. vamos a seguir recogiendo migajas. Sí, O sea, muy puntual. así o más claro, ¿no? Sí. Y que ya está hablando por teléfono con todos los líderes. Me imagino que ya habló con los Albores, con Roberto Domínguez, Domínguez, Mario Carlos Culebro, Aquiles Espinosa, yo ya no sé si todavía se sí, mantiene con todos dice que él está hablando y, Sí. y tiene una agenda así para juntarlos, para ponerlos de acuerdo, y por eso el criterio que dice sí a las alianzas que vienen,
pero la primera alianza fundamental, prioritariamente, es con su gente y quienes representan al PRI, que finalmente son los grupos de poder, por supuesto. Y dejarlo en claro me parece muy correcto de su parte, habla de una perspectiva y de una honestidad política, ¿no? Que es lo que se extraña mucho de los priistas. Oye, bueno, hay un tema muy interesante, es un reportaje que realizó Carlos Rosado de Ultimátum, es nuestro reportero que realmente se ocupa en hacer trabajos un poquito más allá de la nota diaria, de la nota de banquete, de la nota de entrevista, de lo que pasa en la ciudad. Y pues él realizó una investigación sobre lo que está pasando con las presas chiapanecas que mantienen niveles bastante altos. Y es una información oficial, seria, responsable, lo da el director técnico del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Rodrigo Guadalupe Paredes. Y fíjate, nos viene diciendo cómo están las 4 presas representativas de Chiapas. A ver, ahí te va. La primera nos dice, la presa de la Angostura se encuentra al 65.47% de su capacidad. La presa Chicoacén en un 78.76% de su capacidad. La presa Malpaso a un 58.54% y la de Peñitas a un 82% de su capacidad. Es decir, estamos hablando de que están bastante llenas. Las lluvias han sido muy intensas, muy fuertes, un año que ha llovido bastante, y pues estos datos nos hace saber este reportaje. Y por cierto, fíjate, hay otras 2 presas, la conocida como Juan Sabines, esta es para uso agrícola, está en el municipio de el distrito de Riego, es allá arriba por Comitán, la meseta de aquella parte alta. Y la otra presa que se llama Rosendo Salazar está en el municipio de Cintalapa. Ambas tienen la función de abastecer agua a usuarios de riego. Muy interesante, la verdad, porque son datos muy herméticos que regularmente son muy difíciles que te los revelen. Carlos Rosales me estuvo comentando que insistió hasta que le dieron la entrevista. Vale la muy bien, muy bien, Rosales, te felicitamos, esta casa editorial te felicita por extraer estos datos, que al final de cuentas las presas hidroeléctricas son asuntos de seguridad nacional. Claro. Todos vemos de manera evidente la presencia del ejército mexicano en estos lugares porque son sensibles a la producción económica y eléctrica para Chiapas y para todo el país, y tienen que ser custodiadas. Y además que se revele exactamente la cantidad con los que cuenta litros cúbicos, miles y millones de litros cúbicos de todas las presas hidroeléctricas, la verdad es que sí orienta mucho y ve uno el reflejo de la realidad de estas presas, que hasta uno se toma fotos ahí, cuando antes no había tantos selfies y todo, pero es un asunto muy interesante. Chiapas produce a nivel internacional mucha electricidad que llega hasta Estados Unidos, Centroamérica y todo México. El consumo se va de Chiapas. Así es, y la verdad es que es un trabajo periodístico muy bueno, de Carlos Rosales, con datos contundentes que reflejan la realidad de las presas hidroeléctricas de la entidad chiapaneca. Muy bien. Nos deja en claro, el monitoreo es constante, y en este momento es importante subrayar, las presas no representan peligro. Eso es muy bueno, muy importante. Perfecto. Y bueno, pues vamos ahora a las columnas políticas. ¡Qué datos, director! ¿Cómo ves estos temas? Bueno, todo lo que comentas del Limber, y también yo quedé un poquito pasmado, impresionado por todo este asunto que en algún momento también escribiste sobre los aspirantes que quieren ser alcaldes, quieren repetir en Tapachula. Pero hoy te centras en Neftalí del Toro. Primero en el caso de Tila, ¿no? El caso de Tila, pues el título de Tarot, hoy lo digo con mucha puntualidad,
Limber Gregorio, traidor de 7 suelas. ¿Y por qué le dice esto? Porque precisamente en la columna pasada, dije que andaban vociferando que su padrino, su protector es Manuel Velasco Cuello, el senador actual y exgobernador de Chiapas, porque así le conviene. Fíjate que es un perversazo de primera línea, porque trae ese discurso en tanto que ya traicionó a Manuel Velasco y al Partido Verde Ecologista Mexicano, y en lo oscurito hizo ya acuerdos con funcionarios del gobierno del doctor Rutilio Escandón, con quienes en este momento están trabajando ya en porcentajes, en acuerdos de mesa económica, la obra pública de Tila. Así es de que terminó Manuel Velasco, ya se metió, perversamente hizo eso y ahora quiere irse a Morena. Ya está en Morena y ya lo están cobijando. Pues si vas con millones de pesos de obras por delante, pues ya entró. Y no estoy inventando, yo lo sostengo, y en el momento oportuno daré a conocer dónde están las obras y los funcionarios del doctor Rutilio Escandón, que traen acuerdos con este señor Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, que ha resultado, antes era un frenético aliado de Velasco, y ahora pues está ahí soterradamente moviéndose ya para seguir en el cacicazgo de Tila, pero ahora montado en Morena. ¿Qué te parece, mi querido maestro? No, pues obviamente este señor, como otros, crecen no solo por lo que ellos deciden hacer con estas trampas, con estos cochupos, sino también crecen por quienes le abren la puerta. Claro. O sea, no... Son componendas, ¿no? Sí, son componendas, y sí es importante destacar que avanzan porque hay gente que se lo permite, que se los tolera, y eso no debería ser así. Y aquí te das cuenta que no importa el partido, porque ahora los morenistas de la 4T, con todo lo que hemos escuchado que dicen, que cero corrupción, cero tolerancia, tarará, las cantaletas, y hoy vemos evidencias, como bien lo describes aquí, director, de este personaje Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, sí, ahora ya amarrando a la malagueña, con trampas y conquistando corazones morenistas. Y ya los trae, déjame decirte que ya los trae. Eso del combate a la corrupción es un tema muy polémico. Tenemos casos confirmados de los actos de corrupción de las componendas, de secretarios, de titulares de dependencias, que pues siguen haciendo las suyas, no ha cambiado nada, hasta parece un poquito peor. Pero sí, en fin, ahí está el dato. Ya una pena. Qué pena. Y el caso de... ese está peor, ya no sé cuál escoger. Oye, pero no hay opción. Pero este asunto ya del enriquecimiento ilícito vinculado a personajes que hoy están detenidos, pues ya suena a gravísimo, ya no a grave. Claro, y estamos hablando del famoso diablo, esto es el tema de Nayarit. Sí. Neftalí del Toro Guzmán, expresidente municipal, exdiputado local y federal, pues hizo una relación, y que le estoy diciendo en esta entrega, que ojalá la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda pues se hiciera un clavado para conocer de dónde la fortuna de Neftalí del Toro. Yo no estoy diciendo que esté metido en el narcotráfico, pero sí resulta muy sospechoso su vínculo, porque ¿qué te dice? Solamente, ¿qué te dice? Sí. Que el exfiscal general de justicia de Nayarit, Edgar Beitia, que actualmente está detenido en Estados Unidos por su colusión con el cártel H2 y por una serie de delitos graves, marcados todos en el crimen organizado, está ya pagando. Este señor, y lo invito aquí a Neftalí del Toro que me diga que no es cierto, le regaló un caballo de $500,000 de pesos, por lo menos, que lo tiene en este momento en una quinta de 2 hectáreas bardada que tiene en lo que se conoce como San Fernando, en Tapachula, en el municipio de Tapachula.
Ah, es en Sí. una zona muy popular San Fernando, ¿verdad? Sí, algo así, populachona. Es una zona muy de alta plusvalía. Y bueno, pues ahí tiene este señor, Neftalí del Toro. Y, a ver, ¿qué te dice? O sea, un señor que está ahora, que era fiscal y ahora está en la cárcel por su vínculo con el narcotráfico, y que te regale un caballo de ese monto y las reuniones tan frecuentes y pues ahí yo no sé, solo digo que es un vínculo sospechoso. Pues iba a decir Neftalí, yo no lo sabía, hermano. Sí, No, seguramente. yo no lo sabía, pues yo qué sé, que en qué estaba metido él, éramos amigos. El gobernador de Nayarit en el sexenio pasado era Roberto Sandoval Castañeda, obvio, un gobierno priista, y ahí está, el señor está en la cárcel, eso te puedo decir, y le regaló un caballo a Neftalí, que ahora anda asomando. Quiere Ahí repetir, es lo peor de todo, ¿verdad? Otra vez. por favor. Y aquí digo algo, contrasta la pobreza del pueblo de Tapachula con la riqueza, con la fortuna Sí. de este expresidente municipal. Así es de que, pero vamos a abordar temas mucho más amplios y datos contundentes de cómo fue su administración y dónde está todo lo sensible o dónde puedes poner el dedo y sale pus. Así es de que, pues ahí está el caso. A ver qué les parece. Muy interesante. ¿Y tu final de tarot de adivinanza? Bien, pues déjame decirte, confirmado, que la diputada local por el PRI, Aide Ocampo Olvera, estuvo luchando, pero fuertemente. Su madre, pues es la exdiputada también por el PRI, María Olvera. Ella trae vínculos a nivel nacional dentro del PRI y trató a todo vapor que su hija, la diputada local, fuera pues la nueva presidenta del partido. No era posible, eso era por prelación, le correspondía al renunciar Julián Nazar a la presidencia, la señora, ¿cómo se llama? María Flor, a la Secretaría General. Sí, sí. Pues a quien le correspondía asumir a la presidencia, el secretario de organización, que fue como se dieron las cosas. Sin embargo, estuvo ella intentando, por cierto, ofreciendo cosas, hasta espacios públicos. Ella está muy acostumbrada, la mamá, no la diputada, a moverse con la oferta del dinero, pero no lo logró. Y por cierto, aquí les quiero decir que hay un funcionario importante, muy encumbrado dentro del gobierno de la 4T, que apadrinaba a Aide Ocampo, la diputada por el PRI, pero que estaba haciendo su intento por lograr y ahí asomándose pues, en las negociaciones para que no llegara Héctor Enrovelo y quedara esta diputada local. Frustró su intento, tanto María Olvera como el funcionario del gobierno del doctor Rutilio Escandón, de intentar poner ahí a un aliado. Pues ojalá en el próximo tarot de adivinanza reveles quién es ese funcionario importantísimo del gobierno de Chiapas que hizo, muy estaba importante, enamorado para que esto bueno, se cristalizara y no se dio. ¿qué palabra dijiste, mi querido maestro? Estaba enamorando. Algo hay de eso. Creo que está enamorado. Vamos a relajarnos. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, sí. Hoy estamos en la sección de sociales. Sociales políticos, obviamente. Oye, hermano, fíjate, me parece muy interesante la columna acá entre nos de sí, de Alejandro Moguel. Y fuman la pipa de la paz. Muy Y bien fíjate, puesto su título, sí. Sí, inicia algo, diciendo algo que es toral, es fundamental en un gobierno. La procuración de justicia y la gobernabilidad son temas esenciales que no deben estar divorciados, sino por el contrario. Es la operación política, generar la estabilidad del Estado y la aplicación de la ley. Yo no había visto esta foto, esta fue la foto que llevábamos ayer en portada. Esta se tomó el domingo. Es el domingo y ayer la sacamos y hoy lo vuelve a retomar Alejandro. Sí. Yo no recuerdo una foto así en este gobierno que hayan estado juntos, como bien dice Alejandro, fumando la pipa de la paz. Y eso refleja bien el llamado del gobernador, ¿no? Bien, sí, claro, tiene que ver con lo que está planteando el gobernador. Estamos en una situación álgida en Chiapas y a quienes le corresponde tocar el tema,
pues atender los asuntos más delicados, pues al fiscal general, al maestro Jorge Luis Llaven y al secretario de gobierno, también a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Gabriela Cepeda, la señora Gabriela Cepeda, pero hay como que patina, ¿no? Los que traen el tema son ellos. Sí, claro. Sí, y bueno, ya fíjate que en las reuniones que se dan todos los días, las mesas de seguridad, ahí se han tomado algunas fotos, pero este domingo se reunieron exprofeso y llegaron a 3 grandes acuerdos que fueron los que mencionamos ayer, que tienen que ver con la gobernabilidad de Chiapas. Así que muy importante, lo retoma de manera puntual Alejandro Moguel, porque efectivamente ya se escuchaba mucho que se ponían zancadillas, que había un rompimiento, cada quien jalando por su lado, cuando lo que tienen que hacer ambos, y evidentemente eso fue el compromiso, es unir filas, cerrar filas en torno al gobierno del doctor Rutilio Escandón. Sí, muy bien escrito. Así es. Y déjame comentar de Juan Carlos Calimayor, porque luego me reclama todo tuyo, mi amigo. Todo tuyo, por favor. Pues bueno, la verdad es que sí, un tema muy interesante, como viene escribiendo Juan Carlos respecto a la manera de conducirse del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre algunos temas. Recordemos que hace poco también Juan Carlos escribió de la libertad de expresión y lo comentábamos muy ampliamente sobre ese asunto que es un tema que a todos implica la libertad de expresión, no solamente a los medios, sino a toda la sociedad en general. Y hoy una especie de darle continuidad y retoma el ejemplo de este gran escritor, historiador, Enrique Krauze, y su familia también, tiene un hermano y tiene una familiar también, Ethel Krauze, que yo he leído mucho de ella, y la verdad es que han aportado su parte a la construcción de la democracia en este país, y perfectamente bien señala Juan Carlos que historiadores, intelectuales como ellos abrieron brecha sobre lo que teníamos que pensar de este país. Incluso yo recuerdo muchos escritos notables de Enrique Krauze que se hicieron incluso bibliografía en las universidades para hablar de la democracia mexicana, de la historia política del gobierno priista. Yo me acuerdo muchos textos que criticaba muy profesionalmente al poderío absoluto de aquel PRI, y ahora pues el presidente, yo me acuerdo incluso una frase muy, no sé cómo decirle para no ser tan peyorativo y sarcástico o grosero, José Ignacio Taibo, que pertenece a la oficina central del presidente en materia cultural, le dijo a Enrique Krauze: mejor vete del país. Sí, eso habla, o sea, habla de la persecución. Y entonces ese concepto de persecución, por lo menos una persecución intelectual, sí existe. Y me parece un extremo de alguien que se dice demócrata. El demócrata real también tiene que ser tolerante. Un demócrata que es intolerante no es demócrata, será todo menos demócrata. Entonces, que tú le digas a historiadores así relevantes, tú no puedes estar de acuerdo con ellos, pero tampoco es para que les eches fuego. ¿no? Y es lo que está haciendo. Aquí, en una parte dice Juan Carlos Calimayor, pues actúan como un gobierno dictador. Lo están haciendo, y esa persecución, estigmatización, pues a muchos otros intelectuales, académicos, pues la verdad es que es muy censurable. Nadie puede compartir una acción, una reacción. Ellos ejercen una crítica y tiene que ser escuchada, y con la personalidad intelectual que tiene don Enrique Krauze, pues por eso se inquietan, ¿no? Porque el que puntualiza, pues si a ellos los están persiguiendo, pues también otros se deben de sentir así. Recuerda muy bien varios episodios históricos de lo que ha pasado en México, de aquellos que pensaban, como en 1976 Reyes Heroles, incluso también a nivel político, que eran intelectuales, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que abrieron el camino, la brecha, como bien lo dice, y también otros como Enrique Krauze, como lo hicieron antes, por ejemplo, Octavio Paz, que Octavio Paz, déjame decirle que en su momento también fue exiliado a Estados Unidos por gobiernos priistas. Es decir, han habido intolerancias, pero se entiende que no esta nueva 4T y con un pensamiento abierto, con una visión integral y global de lo que pasa en el mundo, no puedes tener estos síntomas de intolerancia. Me parece que no. Tiene mucha razón
y es muy puntual el comentario que hace Juan Carlos Calimayor. Muy bien. Y pues concluimos, bueno, déjame comentarte, expandiendo perspectivas de Cassandra Murillo. Ella está titulando su artículo A Gritos de Guerra, pues data desde 1821 este grito de guerra, pero ella recuerda que hasta este 15 de septiembre sigue la lucha contra la opresión, los gritos de guerra no terminan, pues es un pueblo con reclamos, los líderes criollos, las mujeres, los pueblos indígenas, las víctimas de la violencia e inseguridad, los reprimidos por los cuerpos policíacos, y la pobreza y bueno, los afectados mayormente por la pandemia, todos, el grito de guerra sigue Sí, el grito social, ¿no? Así Está muy bien, muy bien escrito de Cassandra. Y concluimos ahora sí con Mario Escobedo Hernández, Viajes de aquí y allá, y nos está dando datos importantes que vale la pena lo demos a conocer, que hay buenas noticias para el turismo y ya los que amamos viajar, dice, pues ya podemos hacerlo después de 5 meses que Así por es. la pandemia. Hay que cuidarnos, ¿no? Hay que salir, pero hay que cuidarnos, ir a lugares donde tengan las medidas sanitarias, ¿no? Así dice, a nivel nacional, la zona arqueológica de Teotihuacán ya abrió sus puertas después de 6 meses. Eso sí, a un 30% y con los cuidados que dice deberán usar cubrebocas en todo momento, desde su llegada hasta su salida. En caso de no usarlo, simplemente se les niega la entrada, ¿no? Así es, como en el supermercado. Así es. Y Xcaret, también el grupo Xcaret ya abrió desde el 15, bueno, el pasado 15 de septiembre, hará lo mismo a partir del 22 de diciembre. O sea, y hay muchos lugares que se van. En Chiapas también hay buenas noticias, pues Palenque, Toniná, Bonampak, varios lugares turísticos que ya comenzarán a estar abiertos. Así de que pues, quienes tengan la oportunidad de viajar con las recomendaciones, con los cuidados, por supuesto, ya es posible hacerlo. Muy bien, director, excelente. Vamos a tener en entrevista a la 1 de la tarde al magistrado, perdón, al consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Una entrevista creo que va a ser muy importante. Estamos ya de frente, de frente al proceso electoral local. El federal ya está en marcha, ya inició su proceso. Así de que a la 1 de la tarde nos vemos. Gracias, buenas tardes.